Gloria a Jesús. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Les saludamos desde aquí en el precioso nombre del Señor Jesucristo. En esta noche estamos adorando y glorificando el nombre de Dios, porque hay que hacerlo en los tiempos buenos y tiempos malos. A pesar de que para Dios y los hijos de Dios no hay tiempo malo, sino tiempo de oportunidad. Si los chinos le dicen a los tiempos de crisis, le llaman oportunidad, ¿a cuánta más razón nosotros como hijos de Dios no le pondríamos de nombre oportunidad? Este tiempo de crisis mundial lo podríamos ver como tiempo de oportunidad para escuchar la palabra de Dios, tiempo de oportunidad para que los corazones regresen hacia Dios y los corazones de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Y podríamos llamar a este tiempo de reflexionar, tiempo de búsqueda a la presencia de Dios. Podríamos llamar este tiempo de distinguir las cosas buenas y la cosa mala. Y vemos que hay una gran oportunidad, de la humanidad descansar, una gran oportunidad de la naturaleza descansar por las contaminaciones. Claro, una persona positiva vería este tiempo así. A pesar de que estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos del fin, estamos en los momentos donde estamos viendo las cosas proféticas, los hechos proféticos que habían profetizado los profetas, el mismo Señor Jesús, los apóstoles. Estamos viendo estos tiempos, por lo que vamos a estar hablando en esta noche en el libro de Mateo capítulo 24, donde el Señor le hablaba a los discípulos de los tiempos del fin. Cuando el Señor salió del templo, los discípulos quisieron llamarle la atención, mostrándole las piedras preciosas que había en el templo, queriendo impresionar a Jesús por la belleza humana, por la belleza natural. Los discípulos pensaban que podría existir algo en este mundo el cual podría impresionar al maestro. Sin embargo, el Señor le contestó, le dijo en poca palabra: no se preocupe, no quedará piedra sobre piedra en este mundo hasta que todo no haya derribado. Entonces la curiosidad se metió en los discípulos, preguntando una vez más al Señor: pero maestro, díganos cuándo va a ocurrir todo esto. El Señor le dijo: cuando ustedes oyen hablar de guerras, rumores de guerras, hambre,
calamidad, pestilencia. Todavía todas estas señales no serán el fin, sino principio de dolores. Principio de dolores. Lamentablemente hemos estado viviendo todas estas señales predicadas por el Señor a sus discípulos. Pero el ser humano es tan cómodo en esta tierra. No hay personas que quieran prepararse realmente para esperar el fin. Hablarle a una persona de los tiempos del fin es como si fuese una pérdida de tiempo, porque como que el mundo no se va a acabar. El hombre se siente tan cómodo a pesar de que hay necesidades, hambre, llantos, dolores, enfermedades, muerte. No hay algo más terrible, más fuerte que ver una persona con quien uno tenía 20, 30 años junto y esa persona se vaya por la eternidad, parte de este mundo, dejando a sus seres queridos. Pero el hombre, como quiera, no le importa esto mucho. Lo que le importa es gozar su vida en este mundo, no sabiendo que después de esta vida tan corta, esta vida tan mala, esta vida tan miserable, después de esta vida en este mundo, el hombre no quiere aceptar de que sí hay una mejor vida después de la muerte. Por eso que el hombre se mata por no morir, se mata por no morir. El hombre daría cualquier cosa para no morir. Eso se debe al temor que tiene, porque después de la muerte no sabe hacia dónde se dirige, no sabe hacia dónde va. Por eso el hombre da cualquier cosa, paga cualquier cosa para no morirse. Pero lamentablemente, para los que no se quieren morir, para los que creen que no habrá fin y no quieren que llegue el fin, algunos no quieren el fin porque no se han casado, algunos no están de acuerdo con el fin de este mundo porque no ha tenido un compromiso con una chica o un chico. Algunos no quieren porque no quiere perder los bienes que ha acumulado trabajando durante muchos años. Pero permítame decirle, quiera o no, esté preparado o no, el Señor regresa pronto y el fin del mundo está cerca. Por eso, en esta noche hablamos bajo el tema señales del fin del mundo en la Biblia. Señales del fin del mundo. Yo creo que a cualquier persona, por muy ignorante que se vería, usted le pregunta qué cree de lo que está pasando hoy. Cualquier niño te diría, yo creo que llega el fin del mundo. Estamos viviendo los tiempos escatológicos. Vivimos en un mundo finito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, a prepararnos entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán. Se encuentra la segunda venida de Cristo, el momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él iremos a vivir con Él por la eternidad, por la eternidad. Cuando la Biblia habla de eternidad,
la Biblia está insinuando una vida una vida de gozo, de paz, que no tuvo comienzo en ningún momento, sino estaba en Dios. Porque la vida eterna no comienza a partir de cuando el hombre acepta a Cristo, sino la vida eterna comenzó desde en aquel tiempo cuando Dios creó a Adán y a Eva y le puso en el Edén, le dijo vivir por mucho tiempo y administrar el mundo, y le mostró qué tenía que hacer y qué no deberían de hacer. Entonces la vida eterna comenzó a partir de ahí. Le doy esta definición porque eterno quiere decir algo que no tiene principio ni fin. Pero los que tenemos a Cristo hoy, nuestra vida aún después de la muerte, al ser resucitados, vamos a vivir una vida en la presencia de Dios eternamente. Eternamente. Entonces, vamos a estar mencionando las 10 señales que encontramos en Mateo, capítulo 24. Señal número 1, falsos maestros, falsos Cristos. Mateo 24:5 habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Es decir, falso Cristo, falso maestro. Por eso que la persona que han de ser salvo no puede estar escuchando falacia, escuchando a personas que dice, allí está pasando algo, allí hay milagro, allí está sucediendo algo. Las personas que son tan fácil de creer en las noticias falsas, van a creer tan fácil cuando los falsos profetas vienen a predicar diciendo que Cristo está en la ciudad y Cristo está en tal urbanización. La primera señal es falso Cristo y falso profetas. Señal número 2, guerras y amenazas de guerra. ¿Desde cuándo hemos estado oyendo guerras y rumores de guerra? Cada rato hay una amenaza entre los países potentes nuclearmente que quieren ensayar su poder de armamento. Hace mucho venimos escuchando esto. Habrá muchas guerras, más que lo que hemos visto jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdo. Señal número 3, hambre y terremoto, en el que comienza en lo que va este año 2020. Este año ha tenido más muerte que los 10 últimos años pasados. Hay hambre, terremotos, los temblores, los terremotos que hemos estado viendo en diferentes países de lo que va este año 2020. Se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras y al aumento de los desastres naturales. Terremotos, huracanes y los efectos del maltrato de la naturaleza. Cuando hablan de guerra, no solamente
las guerras con arma de fuego, hay guerra biológica con armas químicas para destruir a la humanidad, como lo que está pasando hoy. Es una guerra para reducir la población humana. Es una guerra en contra de la humanidad. Es una guerra que los países poderosos están dando para destruir a la humanidad. Cuando se habla de guerras y rumores de guerra, entonces esto es lo que estamos viviendo. Hambre, terremoto. Cuarto, persecución, odio contra los cristianos. Persecución y odio contra los cristianos. Los países están quemando a los cristianos. La misma China, los cristianos eran muy perseguidos, quemándolos. Pero no nos asustamos porque dice Jesús que serán perseguidos a causa de mi nombre. Es lo que está ocurriendo hoy. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. La quinta señal: muchos abandonarán la fe, caerán en la apostasía, abandonarán el camino real por el camino falso, buscando su propio placer. Habrá personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos y que preferirían seguir otras doctrinas y corrientes más aceptadas por la sociedad. Muchos no van a estar de acuerdo que lo ven en la iglesia, en una banca de la iglesia. Muchos no estarán de acuerdo que le ven con una Biblia. Por esto van a querer abandonar la fe para seguir a los amigos. Porque muchos son los jóvenes, muchas son las personas que quisieran abandonar lo que están haciendo para seguir a Cristo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, si acepta a Cristo, se van a burlar de ellos. Y muchos comenzaron al pensar que la cosa le iba a ser más fácil, y al ver que es muy difícil, porque ciertamente dice la palabra, cualquiera que no esté de acuerdo perder madre, hijos, padre, bienes, dinero a causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Por eso que muchas personas no están de acuerdo en perder nada. Prefieren perder su vida aquí en la tierra y perder su vida en la vida venidera. Por eso abandonan a Cristo. Es lo que estaría pasando en los últimos tiempos. La apostasía se expandería en toda parte, comenzando desde los hijos de Dios. Sexta señal: traición y odio. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los demás, traicionar a sus familiares más cercanos. El odio será más que evidente. Es lo que estamos viendo hoy.
A la persona no le importa traicionar a su propio hermano, su propio padre, matándolo, destruyéndolo, solamente buscando su propio bienestar. Es lo que estaríamos viendo hoy. Quizá fuera de la iglesia eso no sorprendería a nadie, pero está pasando y ha pasado incluso dentro de la iglesia, porque es importante que todos estos acontezcan para que las profecías bíblicas cumplen. Séptima señal: falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente, a muchos, y muchos las aceptarán y seguirán. Falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas para engañar y seducir a los hijos de Dios. Octava señal: gran maldad. Las naciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas. Es lo que estamos viendo hoy, la maldad. A causa de la maldad dice que el amor de muchos se enfriaría. Es lo que estamos viendo hoy. La matanza general del mundo de hoy es causa del endurecimiento de los corazones de los poderosos en este mundo, que no le importa si mata a su padre, su madre, o se suicidan a sí mismos, pero quieren ellos quieren tener más dinero cada día y tener el poder. Maltratar a los países más pobres, maltratar a los empleados, maltratar a todo lo que le rodea. Eso no le duele porque no tiene alma, no tiene corazón. Están cumpliendo con la misión satánica para que las profecías bíblicas se cumplen. Noveno punto, novena señal: poco amor. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. La maldad es tan grande ahora. Antes la gente podía invitar a alguien desconocido a almorzar en su casa, sentarlo en su mesa, ofrecerle un vaso de agua. Ahora todo el mundo anda corriendo. Ahora, si el cristiano no tiene el buen discernimiento de espíritu para saber a quién hacer el bien, no haríamos el bien. Porque el amor ha estado disminuyendo, porque hay mucha maldad. Usted quiere ayudar a alguien, le dice ayúdame, entonces ayudándole te quiere quitar la vida. Por eso dice en el verso 12: a causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. En el verso 13 dice algo, oiga bien, hermano: sí habrá maldadosos, engañadores, pero los que perseveramos hasta el fin, no importa porque, cómo, con quién, lo importante es perseverar hasta el fin. Los que perseveramos hasta el fin seremos salvos. Décima
señal. Expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo. Esta es otra señal, versículo 14. Cuando el Evangelio, la buena nueva, será predicado en el mundo entero, entonces allí vendrá el fin. El Evangelio será predicado a todas las naciones. Nación, mi hermano, en su definición original, es etnios. Etnios. Etnios, que quiere decir diferentes grupos, diferentes naciones que hay en cada grupo, en cada institución. Cuando dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones, quiere decir a todos los grupos étnicos, a los analfabetos, a los filósofos, a los ateos, a los musulmanes, a los intelectuales, a los universitarios, a los campesinos, a los empresarios. El Evangelio será predicado en los hospitales. El Evangelio será predicado en las escuelas. El Evangelio será predicado en toda parte. Es lo que hemos estado haciendo. Es lo que hemos escuchado en la radio, por la televisión, por internet. En toda parte el Evangelio está predicando para que no haya excusa ninguno para los que se van a perder. Entonces, mi amigo y mi amiga, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le va a contestar a Dios por su alma? ¿Le va a decir que no había escuchado el Evangelio? ¿Le va a decir que no había oído hablar del fin del mundo? No habrá excusa, porque estamos oyendo hace mucho el Evangelio. Estamos oyendo hace mucho tiempo. Y hermanos míos, lo que estamos viendo hoy, eso nos está diciendo mucha cosa. La Biblia habla de peste. Hay una peste muy fuerte, una peste destructora, acabando con la humanidad. Y según lo que han dicho, no hemos visto nada todavía. Hay mucha gente que está viviendo como si estuvieran de vacaciones, pero la cosa viene peor en los próximos días, hermano. La cosa viene peor. Muchos están viviendo las vacaciones como lo estaban viendo en Italia al comienzo de esta epidemia. Los italianos vivían como si estuviera de vacaciones. Pero cuando la seriedad comenzó a tocar, ellos se dieron cuenta que no era un juego. Yo veía al primer ministro italiano diciendo que esto ya ha sobrepasado nuestra capacidad humana. Nuestros recursos médicos han sido agotados. No hay recurso ni dinero que pueda controlar lo que está pasando en el mundo. Y él levantó sus ojos en el cielo y dijo: solamente Dios pueda socorrernos. Lamentablemente a veces no creemos en Dios, no sabemos si Dios existe hasta que nos llega algo que esté fuera de nuestro control, que esté fuera de nuestra capacidad. Y la Biblia dice claramente:
Peste, habla de peste. Y la Biblia habla, después de peste viene hambre. Y después de hambre vendrá calamidad. Después de calamidad vendrá muerte. Entonces vendrá el juicio. Es el tiempo de que el ser humano regrese su corazón a Dios. ¿Cómo? Amando a su prójimo. Porque cuando usted le sirve a su prójimo, está sirviendo a Dios. Ningún ser humano ha visto a Dios para pretender que él sirve a Dios antes de servir a su prójimo. Por eso él dice, en el tiempo del juicio, lo dividirá en dos grupos. Un grupo a la derecha, otro grupo a la izquierda. Llamará al primero de la izquierda diciendo, por tanto, yo fui extranjero en su tierra, me menospreciaste. Por tanto, yo estuve enfermo, no me visitaste. Y yo estuve desnudo, no me vestisteis. Yo fui hambriento y no me disteis de comer. Y se asustarán diciendo, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto? Y él le contestará, por cuanto habéis visto a uno de los muy pequeños, me habéis visto a mí. Y llamará al grupo de su derecha diciendo, venid a mí para reposar y descansar, ustedes fieles, que por tanto me vieron desnudo, me vistieron, estuve encarcelado, me socorrieron, yo fui extranjero en su tierra, me atendisteis. Venid fieles a vivir una vida sin fin por toda una eternidad. Es lo que el Señor quiere para nosotros. No importa que vivir en este mundo es una gran dificultad, es un gran obstáculo. Como quiera hay problema. Cuando no es hambre es sed, cuando no es sed es enfermedad, cuando no es enfermedad es un accidente, cuando no es un accidente es muerte, pérdida de un ser querido, cuando no es esto es un terremoto, una pestilencia que viene, siempre hay un problema, pero Dios tiene algo preparado para nosotros. Dice, no turbéis vuestros corazones, creed en Dios y creed en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, le hubiese dicho, yo voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso fue una de las esperanzas que el Señor dio, por si acaso nos sintiéramos cansados de este mundo, que sepamos que en la casa de nuestro Dios hay muchas moradas, y en las moradas del Señor no hay sed, no hay enfermedad, no hay terremoto, no hay pestilencia, no hay miedo, no habrá pandemia en la casa de Dios. Pero hoy tenemos que decidir dónde es y cómo es que vamos a pasar nuestra eternidad. Amigo, hoy el Señor te ha mandado a hablar del fin del mundo, que estamos viviendo en los últimos
Que Dios les siga bendiciendo. Padre, te alabamos, te glorificamos. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por los amigos, los vecinos que estuvieron escuchando, Señor, esta palabra. Te pedimos, oh Dios, yo como tu siervo no soy nadie, no tengo la facultad de convencer, pero el poder de tu Espíritu Santo puede hacerlo. Convence los corazones más endurecidos, y que cada ser humano se dé cuenta que nosotros fuera de ti no somos nadie. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por salvarnos. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén y amén.